día, familia de fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy han venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros dos de las protagonistas de una obra especialmente singular dentro del panorama teatral contemporáneo. Una obra abierta que bien podría situarse en el pasado, en el presente o en el futuro, aquí o allá. Una obra que nos muestra cómo una comunidad educativa intenta no desmoronarse dentro de un Estado que va convirtiendo poco a poco a sus adolescentes en material de guerra. ¿Nos suena de algo? Esta obra a la que me refiero es Cucaracha, de Sam Holcroft, bajo la dirección de Julián Fuenterreta, y estamos aquí con Nacarei y con Javier Amán. Bienvenidas. Muchas gracias. Mi primera pregunta, un poco de lo que decía en la introducción, ¿qué tiene más esta obra? ¿De relato histórico, de distopía o de espejo del presente? ¿Qué nos encontramos en ese escenario? Pues yo creo que es una mezcla de las tres cosas. Nosotras, trabajándola, queríamos tratar como una fábula para alejarla del horror de lo contemporáneo, de ese espejo con el presente. Obviamente hay mucho de eso, pero creo que el montaje y todo lo que hemos hablado y lo que hemos creado va más a algo de fábula para poder luego acercarnos al horror que estamos viviendo. ¿Cómo parece esta obra en vuestras trayectorias? Pues justamente la leyó Javi, que también es el traductor y adaptador de la obra, hace 4 o 5 años, ¿no? Sí. Hace un montón. Y no nos parecía quizá del todo pertinente. También nosotros como productora creíamos que era muy ambicioso abarcarlo como primera producción. La teníamos un poco ahí guardada, pero de repente, con todas las cosas desafortunadas que están ocurriendo ahora mismo en diferentes países, con el genocidio que está ocurriendo, era como que venía de manera muy apropiada. Y nada, contactamos con el director, que le conocíamos desde hace unos años y que éramos muy seguidores de su trabajo, y a partir de ahí pues ya empezamos a construir todo el equipo. ¿Ha visto el montaje él? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué tiene que ver en todo esto la cucaracha? ¿Qué supone la presencia constante de la biología en la obra? Yo creo que la cucaracha es el símbolo biologista de este discurso controvertido que sostiene la profesora y que se ve que viene de un poder más alto, y es, yo creo, el símbolo controvertido de la obra, porque se utiliza para compararlo a la situación de las mujeres en contextos de guerra, pero también habla de cómo sobreviven a pesar de todo. Es un símbolo. Estos días estamos viendo, hablabais, ¿no?, también de cómo vivimos una situación completamente de guerra, ¿no?, en el mundo entero, pero creo que la obra no habla tanto de esos allá, sino de lo que está ocurriendo aquí, de la preparación, ¿no? Hemos visto cómo se está gastando casi más que nunca en rearme después de décadas. Vemos cómo en Alemania se ha instaurado ya el servicio militar voluntario, pero se empieza a hablar del obligatorio también. Y el otro día, nada menos que El País Semanal lanzaba en portada una pregunta que decía ¿qué estarías dispuesto a hacer para luchar por tu país? Que más allá de que para afrontar esta pregunta, yo creo que había que hablar de qué es tu país, defenderlo de quién y por qué le interesa al Grupo Prisa sacar eso en portada. Más allá de la deriva del Grupo Prisa, os quiero preguntar si de alguna manera pensáis que nos están encaminando, que están allanando el camino para que lleguemos a un escenario que no está tan lejos de lo que se ve en la obra. Yo creo que totalmente, y además creo que es un discurso que viene desde el miedo, ¿no? O sea, quieren que tengamos miedo y como se ve en la obra, desde el miedo es donde sale lo peor del ser humano también. Sale la violencia, el odio, obviamente el racismo, el machismo. Entonces, sí, yo creo que hay una situación que pues, la sociedad ahora mismo prefiere que tengamos miedo y que reaccionemos con ese miedo. Sí, me parece como muy interesante, ¿no?, el llevarlo muy a... Porque muchas veces se ve desde la óptica, se trata de mostrar desde la óptica más de lo grande, ¿no?, de lo que pasa, de las explosiones, pero se ve muy poco lo que ocurre en lo micro, ¿no?, en lo íntimo, cómo la militarización y la bestialización se enfoca hasta en los más mínimos gestos y además se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que camine a sus anchas la masculinidad más tóxica y vemos como una vez más
lo que se pone en el centro es el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Entonces te quiero preguntar a ti por eso, ¿cómo habéis enfocado ese tema y desde dónde? Sí, totalmente. Bueno, justo hace un rato comentábamos que para nosotros de las cosas más interesantes del texto es que no habla del campo de batalla, sino habla de cómo las personas continúan su vida, pero que al final este sistema totalitario en el que están viviendo pues defiende unos ideales que permea en la manera en que estas personas se comportan. Y precisamente este discurso biologista controvertido del que hablábamos habla de eso, de, bueno, en un contexto de guerra en el que la población está disminuyendo, las mujeres somos las encargadas de crear más vida, porque un solo hombre podría fecundar a varias mujeres y con un solo hombre y varias mujeres podrías tener varios bebés. Entonces es como, a efectos prácticos, bueno, pues se entiende, ¿no? Es un poco así, pero a efectos de derecho individual es una cosa terrible, ¿no? O sea, que básicamente te vean como una impresora de seres humanos. No sé, para mí ya en la parte interpretativa ha sido como muy interesante y como muy incómodo poder informarme de todos estos temas de la ablación, por una parte están las violencias que obviamente hemos sufrido todas en primera persona, pero por otro lado hay muchos niveles de vulnerabilidad. Y bueno, sí, ha sido como muy incómodo, pero muy bonito trabajarlo en equipo y compartir, en algunos ensayos incluso compartíamos las actrices entre nosotras pues experiencias y cómo cada una está atravesada pues por un nivel de vulnerabilidad distinto, ¿no? Están pues Esther y Lucía, que son pues chicas blancas españolas que han vivido sus determinados tipos de violencia. Soy yo, que soy latinoamericana pero soy blanca, entonces eso me pone en un lugar distinto. Y están por su parte Iva y Miriam, que son españolas, pero son racializadas por sus orígenes, entonces han sufrido otros tipos de violencia. Y yo creo que eso también es importante, al menos para mí, tener como muy presente los niveles de vulnerabilidad y en el contexto en el que te mueves, porque no todas nos atraviesa la misma violencia de la misma manera. El otro día hablaba con Pamela Valenciano, que ella siempre está en contacto con adolescentes en institutos, precisamente. Me hablaba también como del pico que ella vio desde la pandemia, a raíz de la pandemia, ¿no? Y cómo ha visto cómo ha ido volviendo esa masculinidad. Entonces, alguien que vea la obra puede a lo mejor pensar, joder, que o sea, es muy exagerado, eso no tiene nada que ver aún con nosotros, pero ¿creéis que de alguna manera en las aulas de los institutos empieza a verse algo de eso? De hecho, tuvimos un encuentro con el público hace 2 días y había varios profesores en la sala y comentaban que veían que sí se sentían familiarizados con esto. O sea, obviamente el teatro, igual que el cine, escogemos momentos como muy álgidos, ¿no? Pero que sí que sentían que había un realismo en lo que estábamos contando y de la manera que lo estábamos contando. A mí me resultó como que sí que lo vi un poco en la nueva forma también de parejas, ¿no? De chavales jóvenes que parecía que estábamos como en un punto de un poco romper eso, el amor romántico y empezar a relacionarnos de otros lugares, y veo como una nueva cerrazón hacia la posesión, ¿no? de la pareja. Totalmente, y es interesante también porque los dos personajes masculinos, quizá uno vive esta violencia, esta toxicidad masculina de una manera mucho más evidente, pero el otro también tiene muchísima tela, desde claro. El cuidado, yo lo que te quiero es proteger y tal, pero claro, al final me estás intentando poseer y estás intentando decir, no, tú haces lo que yo te diga. Casi más peligroso porque no se le ve venir, ¿no? Sí, porque incluso mucha gente, lo que pasa es que el público rechaza a lo mejor desde un principio el personaje de Lee, pero David es un bonico, ¿no? Y es como, bueno, no sé, no estoy muy segura. Ya que estamos tratando un poco los personajes, hay una pregunta que subyace durante toda la obra y es si basta la educación para salvarnos, pase lo que pase, ¿no? Entonces quiero preguntar qué representa el papel de la profesora. Pues la profesora representa esa educación y ese intento de salvar a este alumnado, pero claro, la educación no solo es la profesora, la educación es toda la sociedad. Entonces, si el resto de la sociedad y el resto del contexto no apoya, es imposible que un solo individuo, en este caso una mujer, pueda salvar a estas personas. Y la educación en qué dirección, ¿no? También, porque claro. Al final sí existe un control por parte del Estado de los temarios que se dan. O sea, la educación en un pensamiento crítico, sí, quiero pensar, ojalá, que es una semilla muy importante para que podamos salvarnos y pensar nosotros mismos qué es lo correcto. Pero si lo que te están más que educando es adoctrinando, pues quizás es ahí donde viene el problema. Entonces es una línea muy fina, yo creo. Vamos un poco a vuestros personajes. ¿De dónde vienen? ¿De qué heridas? Lee y Daniel. ¿Y hacia dónde van esos personajes? A ver.
Bueno, pues Daniel es una chica que su padre ya no está, que su madre, bueno, pues está poco en casa y está el novio de la madre y ella pues tiene un conflicto con volver a casa. Es una chica que el aula es su lugar seguro, es el lugar donde se puede divertir, incluso eso nos gusta de la obra, que creemos que la primera parte nos lo pasamos muy bien haciéndola, porque yo creo que la gente en general en la vida se lo quiere pasar bien, ¿no? O sea, estés viviendo la situación Claro. que tienes, o sea, pues tú tiras para adelante y ella pues ve eso, el aula como su lugar seguro, sus vínculos con sus compañeros, algunos mejores que otros, hasta que, bueno, pues en un momento el aula no está exenta de ser atravesada por, por esa violencia. Entonces ella empieza a entender también un poco, toma el discurso de la profesora y saca sus propias conclusiones y entonces decide tomar unas acciones que no voy a revelar para no hacer spoiler, Claro. Diciendo, vale, pues si tú me dices que yo como mujer tengo que hacer esto, pues entonces yo decido y tomo esta otra decisión y tomo esta otra acción. Me parece interesante la contraposición también con el tema de la sexualidad, ¿no? De Daniel y de no me acuerdo cómo se llamaba. Lía de Moma, ¿no? Moma, Moma era el sí. personaje. Sí, cómo era... Hay una cerrazón total por tu personaje a la sexualidad y sin embargo, por el otro lado, una hipersexualización constante, ¿no? Efectivamente. Y tu personaje es un personaje complicado también, ¿no, Liz? Sí, sí, la verdad es que es un chico violento, obviamente sumido en una relación súper tóxica de control. No se dice, pero a nivel de creación asumimos que viene de un contexto complicado. Y yo creo que lo más interesante ya de trabajo como actor era ver hasta qué límite él es culpable de su situación y qué responsabilidad tiene, porque al final estamos hablando de un adolescente, o qué de culpa tiene también la sociedad, ¿no? De que este chaval sea así. Entonces, jugar con esos límites y ver eso, qué herida tiene detrás, lo que hablabas, que al final es el miedo, o sea, tiene un miedo terrible porque le llamen a filas, Claro. por morirse, por dejar de vivir. Obviamente en su relación siente amor, aunque luego lo trata de una manera tóxica, pero sí, o sea, este chaval a mí me parece un personaje muy complejo y que se podría quedar en una fachada, ¿no? En plan, en la masculinidad tóxica, pero yo creo que como sociedad somos responsables de pensar de dónde viene esa masculinidad tóxica y si hay algo que hacer y hasta qué punto llega su responsabilidad. Si hay algo que hacer, dices, ¿qué creéis que podemos hacer para intentar frenar un poco esa deriva que estamos yendo? Hay momentos que a mí me parece de los más lindos, ¿no? Que hay ciertos momentos de sororidad dentro de la obra, ¿no? En el momento en que ellas, ¿no? se unen, ¿no? E incluso se defienden. ¿Creéis que un poco puede venir por ahí la luz, en plan desde ese feminismo radical amplio, ¿no? Sin duda, yo creo que de la empatía y la escucha, o sea, creo que son cosas fundamentales. Intentar plantearnos un mundo en el que podamos quizá pensar diferente, pero que podamos hablarlo y bueno, pues respetar según qué opiniones, ¿no? Porque yo creo que no todas las opiniones son respetables. Y bueno, pues intentar ponerte en el lugar del otro y desde los cuidados a lo mejor decir, bueno, pues vamos a llegar a este punto en el que nos convenga un poco a todos. Y sí, sin duda, yo creo que apoyarnos entre las personas y entre las mujeres es fundamental, o sea, 100%. ¿Y qué papel creéis que puede jugar la cultura en esto, el arte? Yo creo que la cultura es un lugar de preguntas y me parece lo más interesante de la obra de Cucaracha me parece el después, el comentarla. Mira. Porque en el fondo es lo que decimos, planteamos preguntas que incluso si lo quieres juzgar desde fuera puede parecer, oye, esta gente que está pensando son supremacistas de repente o algo así, pero para nada. Entonces ese coloquio de después, de hecho si la planteásemos para institutos nos gustaría siempre hablar con los y las chavalas y ver qué opinan, qué les ha llamado, dónde se ven reflejados, sí, en ese después. Entonces la cultura yo creo que sirve como lugar de reunión, de comunicación y de preguntarse cosas. Sí, como espejo, ¿no? Que comentabas al principio también, me parece muy interesante que el resultado de una obra sirva para que la propia sociedad se mire ahí y diga, va, o sea, es así como nos vemos, o es ahí a donde queremos ir. Me parece, más que nosotros decirte esto es lo que pensamos o esto es lo que es correcto, que las personas que vayan puedan reflexionar. A todo el mundo que viene del ámbito del teatro, sobre todo también a la gente más joven como vosotras, me gusta preguntarles qué creéis que tiene que enseñarle o qué
o que rebatirle quizá, ¿no? el teatro a este mundo enfermo de guerra? ¿Qué puede enseñar el teatro que quizá otras disciplinas no consiguen? ¿Qué tiene el teatro? Yo creo que hay algo de contacto directo, de mirar a la gente a los ojos y ver, igual suena muy cursi, pero tengo una persona al otro lado. O sea, que creo que en el teatro lo tenemos entre nosotras, en el escenario, y de repente cuando te abres al público y ves que hay gente al otro lado que te está escuchando, entonces hay algo comunitario, algo sí, de hermandad, no sé, de escuchar, de simplemente mirar y decir, hay otra persona ahí, no sé lo que piensa, pero hay otra persona ahí. Atenta, ¿no? Sí. Además. Y hay una cosa que, bueno, evidentemente es muy privilegiada, no todo el mundo tiene eso, que es la parte vocacional. Generalmente pues, el teatro es un arte bastante humilde dentro de otros que hay. Los salarios son bastante justos. Entonces, heroico incluso. Efectivamente, entonces creo que hay una cosa de que las personas que estamos allí estamos porque realmente queremos contar esa historia y eso te pone en un lugar muy bonito de respetar el trabajo del otro, de trabajo en equipo, compañerismo. Y bueno, yo creo que siempre, en la medida de lo posible, obviamente, si la vida te da el privilegio de trabajar desde la vocación, es un lugar muy bonito para trabajar. ¿Y qué fue lo que os despertó a vosotros el amor por la interpretación? ¿Cuál fue la obra o la película? O no sé, yo es que mi abuela era dramaturga de teatro infantil y yo hago teatro desde que tengo 3 años, entonces lo he visto toda mi vida, lo empecé haciendo en Venezuela. Yo creo que llegaba a un punto, no sé, creo que no me planteaba hacer otra cosa. Hay algo de como vivir y entender al ser humano. O sea, a mí me parece que la interpretación es un trabajo como de psicoanálisis muy interesante porque te ayuda a ponerte en diferentes tesituras y te amplía mucho el pensamiento. Y no sé, yo creo que sin duda interpretar me ha hecho mejor persona, 100%. ¿Y a este madrileño cómo le llegó Pues la verdad, conectándolo con lo de antes, yo vengo de un entorno súper privilegiado y también muy masculinizado tóxicamente porque siempre he jugado al fútbol, vestuario, y fue justo antes de segundo de bachillerato que yo iba para medicina, que de repente dije, oye, quiero hacer un curso de teatro, no sé por qué, de verdad no sé de dónde vino, y esto de repente conectar con otras personas desde otro lugar, desde sentirme seguro para expresarme, fue como, uy, de repente esto como que me lleva a otro lugar, me ha cambiado como persona y desde ahí es de donde me relaciono ahora, entonces ahí nació la chispa, no sé muy bien de dónde. A tu favor he de decir que te pareces muy poco al personaje Muchas gracias. que interpretas. Y bueno, ¿cuánto le queda a los teatros del canal? ¿Dónde vamos a poder verla luego? Quizá os vais a mover a otras ciudades. Sí, pues mira, estaremos hasta el día 28 de junio en los teatros del canal, en la Sala Verde, y después vamos a ir a Palencia el 23 de septiembre, si no me equivoco, a ver si no la lío con las fechas, 2 y 3 de octubre en la Rambleta, en Valencia, el día 14 de octubre en Cartagena, en el Batel, y después el 19 de diciembre en la Filarmónica. En el Teatro Filarmónica de Oviedo. Sí, y en 2027 pues habrá nuevas noticias. Sí. Esperemos que haya mucho de esta obra y menos guerra. Totalmente. Totalmente. Pues nada, muchas gracias chicas por estar aquí y por poner el cuerpo para un poco romper el relato de esta militarización desde la belleza y desde el arte, ¿no? Total. Y nada, vosotros, vayan a ver Cucaracha, si tienen la oportunidad, porque además las entradas vuelan, vayan ahora mismo a buscarlas. Y nada, nos vemos el jueves que viene con un nuevo encuentro. Esto fue Fisura en el Tablero, salud e insumisión contra el rearme.